perturbado, Luis Mario. No sé si podemos Sí, mejorar un poquito tu audio. pues no lo sé, vamos a ver, y ahora mismo, Se oye un poquito mejor, pero A es ver, un bueno, espacio bien cerrado. sí, sí, sí. Quizás el espacio es muy cerrado. Qué gusto, Luis Mario. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES y pues sí, siempre dice, es que no me invitan y cuando le invitamos cuesta. Sí Pero cuesta. hoy aquí está. Hoy coincidieron los astros, vaya, que lo aquí estamos invitamos. contentos, muy contentos. Qué bueno. Igualmente, Luis Mario, conversábamos con Tony antes de salir al aire, hechos sucedidos el fin de semana. Este drama humano, Luis Mario, por ejemplo, de esta caravana de migrantes hondureños con rumbo a los Estados Unidos, que pasaron por Guatemala y no fueron pues muy bien recibidos. También se supo de otra caravana de 15 salvadoreños que estarían saliendo también hacia los Estados Unidos. Al final no sé si prosperó o Es no. una tragedia, decíamos con Diana Verónica, cosas que pasaron el fin de semana, porque pues el muro de Trump está ahí y vimos cómo, lo mencionábamos más temprano con Jimmy, esta imagen, ¿verdad? Pobres apaleando a otros pobres, es el drama, la tragedia en Centroamérica. También el fin de semana fue polémico en la conmemoración de los acuerdos de paz. El presidente Nayib Bukele ha querido minimizar la conmemoración, emitió un decreto ahí. Y también se supo que la comisión ad hoc que está estudiando Evaluando. posibles cambios a la Constitución de la República, pues podría proponer que ya no sea un quinquenio, no sean 5 años el periodo presidencial, sino que pase a ser 6, un sexenio. Ajá, decía el doctor Fabio Castillo, a partir del 2029. Son cosas que han pasado el fin de semana que nos pueden servir como base para comenzar a platicar sobre cómo está políticamente nuestro país. ¿Qué opinas de todo esto, Luis Mario? Bueno, efectivamente, temas ineludibles, empezando con el primero, un drama humano, realmente lamentable, que no lo viven solo los hondureños, que en este caso fueron los protagonistas, sino que también nuestros hermanos salvadoreños. Hemos visto en ocasiones anteriores todo el tema de las caravanas también de compatriotas nuestros que buscan una mejor vida en otro país, particularmente en Estados Unidos. Hay que entender que las causas siguen ahí y eso es, digamos, una deuda importante que tenemos todos los salvadoreños con aquellos hermanos nuestros que no encuentran en El Salvador oportunidades de trabajo. Cuando ese sentimiento existe, por supuesto que cualquier padre hacemos lo que sea y lo que está a nuestro alcance para poder pues darle a nuestros hijos educación, salud y un progreso en su vida. Así que el drama, esperemos que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, ciertamente el fenómeno en nuestros países continuará, lamentablemente, pero de acuerdo a lo que ha dicho el nuevo presidente, no solo intentará regularizar la situación de los más de 12 millones de inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos con irregularidades migratorias, me refiero, sino que también invertirá en nuestros países, en el Triángulo Norte particularmente, para que puedan atacarse las causas que finalmente empujan a nuestros compatriotas a irse. Y eso es importante, comenzando por la seguridad, siguiendo por el combate a la corrupción, porque es importante que los recursos se inviertan para que la gente pueda encontrar oportunidades. Y por supuesto luego el tema del desarrollo económico y social, que es importante que un socio estratégico como los Estados Unidos continúe con esa ayuda. Ok, y lo que lo relacionábamos, Luis Mario, el tema de la migración, de este drama de la migración, porque precisamente los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz hace 29 años terminaron con el conflicto armado, pero con el compromiso de generar los cambios para tener una sociedad más justa. Y entonces ahí es donde lo hilamos con este tema de la migración, porque son temas que están pendientes. Sí, efectivamente. Lo que no debemos confundir es, digamos, la
lo estratégico y lo valioso que fueron los acuerdos de paz con la situación que tenemos ahora mismo. Restarle mérito al acuerdo de paz, como lo han hecho actores importantes como el presidente de la República, o decir que no sabemos si fue bueno o fue malo o no lo voy a valorar, es estar, digamos, en una posición equivocada. El acuerdo de paz, digamos que resolvió un conflicto político, ciertamente, porque se reclamaba que no habían espacios políticos suficientes para todos los segmentos y actores de la sociedad que querían también influir en el rumbo del país. Y por otro lado, el tema de la institucionalidad, las graves violaciones a los derechos humanos, los fraudes electorales a los que lamentablemente nos había acostumbrado el régimen en aquel momento, también se resolvieron. Ahora bien, nos tocó a las generaciones siguientes, después del acuerdo de paz, el compromiso de haber resuelto y haber sentado las bases y estarlas desarrollando para que no suceda lo que vemos ahora con estos dramas humanos de la migración. Y ahí ciertamente todos debemos, primero, hacer mea culpa acerca de aquello que no logramos desarrollar en los últimos años, y segundo, ojalá dialogar, seguir conversando para que todos los, digamos, déficits que tenemos y que empujan a la gente a seguir migrando, pues lo resolvamos. Pero no podemos dinamitar ese evento histórico por aquellas omisiones que probablemente hemos cometido después del acuerdo de paz y que no han logrado resolver algunos problemas. No todas las sociedades, o mejor dicho, ninguna sociedad que ha sufrido un conflicto tan grave resuelve los problemas de inmediato. Pongamos incluso democracias o países más desarrollados que el nuestro. España, que pues apenas está cumpliendo también 30 años aproximadamente de su nueva constitución y de haber salido de aquella dictadura de Francisco Franco, todavía genera o tiene problemas. Vemos un Congreso muy fragmentado, vemos polarización, mucha crispación, como les dicen ellos, o le mencionan ellos. Entonces, es fundamental el acuerdo, los diálogos, para que esto se pueda resolver. Estaba el otro tema que se conoció el fin de semana, que es esta propuesta de reforma a la Constitución de la República. Félix Ulloa, el vicepresidente de la República, dejó entrever que podría ser una de las propuestas pasar de 5 a 6 años el periodo presidencial. ¿Qué piensas? Y aquí nos comparte don Raúl Alfaro de Asti de que deberías, esta propuesta debe realizarla la Asamblea Legislativa ratificada por la próxima para que a partir del 2024 tengamos únicamente elecciones cada 3 años, 2027 alcaldes y diputados y 2030 presidencia, alcaldes y diputados. Sí, efectivamente vemos que la comisión ad hoc avanza en su discusión, recibiendo propuestas de la población vía internet, según ellos han informado. Acá nosotros insistimos, me refiero a la institución donde trabajo, FUSADES, junto con otros que estamos en un consorcio que se denomina Valoremos la Constitución, insistimos en que más que en este momento visualizar reformas de ese tipo, que podrían ser adecuadas, lo que nos interesa es reforzar, afianzar, consolidar los controles políticos para que no se vean abusos y arbitrariedades como las que estamos lamentablemente presenciando ahora mismo. Llevamos año y medio en el que la Constitución ha sido totalmente atropellada, se ha violentado la separación de poderes, se militarizó la Asamblea Legislativa, se incumplen sentencias de lo constitucional, de la Sala de lo Constitucional. Es decir, tenemos un ejecutivo que a través de esta comisión ad hoc está proponiendo reformas a la Carta Magna que ellos mismos lamentablemente están incumpliendo. Entonces, el primer gran compromiso de esta comisión debería ser valorar y cumplir la Constitución actual. Y a partir de la identificación de candados, ¿ya? Y de todas aquellas medidas que impidan que se repitan situaciones como las que hemos visto en el último año y medio, entonces podemos pasar a la discusión de otros rubros dentro de la Constitución y de otras disposiciones. De lo contrario, seguiremos insistiendo en que lamentablemente
existe pues una discusión de reformas a la Constitución por parte de quienes las están violentando. Y al final, efectivamente, son los diputados los que tienen que discutir estas reformas. No nos oponemos. En ningún país sucede, ¿no?, que la Constitución se revise, pero insisto que por ahora lo más importante es garantizar que se cumplan las disposiciones y que no se sigan violentando. Ahora, Luis Mario, tú acabas de decir algo que me ha dejado así pensando. A ver, tú dices, está bien una comisión que estudie posibles reformas a la Constitución de la República de ser necesario. Y yo enfatizo el tema de posible, ¿verdad? Pero tú dices, antes de eso, si en realidad lo que se quiere es tener una Constitución de la República acorde a las necesidades de El Salvador, debería de, hacerse un pronunciamiento sobre el respeto que se debe tener de la actual Constitución de la República, que tú has señalado, no está siendo respetada como debe ser. Efectivamente, los hechos de este último año y medio de gobierno lo dicen claramente, y no quiero yo ser el que lo repita, sino que basta que lo leamos de parte de los organismos internacionales más importantes en Naciones Unidas, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores especiales para la libertad de expresión, igualmente los relatores especiales para el respeto de los derechos humanos, el informe anual de derechos humanos que publica Human Rights Watch a través de José Miguel Vivanco, lo hemos conocido. Todos unánimemente señalan que en el país se está deteriorando el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Entonces, estar conversando sobre reformas a la Constitución cuando lo que vemos constantemente es su violación, nada menos en lo que vamos a hablar después en el ámbito electoral, hay flagrantes violaciones porque tenemos disposiciones que señalan que ningún funcionario puede prevalecerse del cargo para hacer política partidaria. Y ciertamente no es el primer gobierno. Lo hicieron lamentablemente mandatarios de Arena y del FMLN y ahora lo sigue repitiendo el gobernante actual. Entonces, para evitar que eso se repita, la comisión debería primero, digamos, revisar aquello que se está incumpliendo para garantizar que no se va a continuar violentando, y si lo que hay que hacer es que las sanciones ante esos incumplimientos sean mayores, pues entonces revisemos eso. Digamos que el tema de los periodos presidenciales y algunas otras situaciones que puedan estar ahí, pues digamos que es importante que estén sobre la mesa y que se puedan conversar. Hay reformas que vienen desde hace tiempo señalándose por consorcios ciudadanos. Nosotros como FUSADES pertenecemos a una que tiene que ver con lo electoral y hemos hablado de cómo fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. Pero no vamos a insistir en eso, ¿ya? Mientras por el otro lado lo que tenemos son violaciones a las reglas electorales, a la equidad e igualdad de condiciones en las elecciones o a otros ámbitos que pues hemos visto una violación flagrante. Y ciertamente cuando hemos discutido con otros analistas, pues sí sale sobre la mesa que no es el primer gobierno que violenta la Constitución, ciertamente. Gobiernos del FMLN intentaron, por ejemplo, bloquear a la Sala de lo Constitucional. Gobiernos de Arena, lamentablemente, también secuestraron algunas instituciones. Pero lo que vemos ahora mismo, que resume la actuación de los últimos 30 años y la potencializa porque hay acciones como la de la toma militar de la Asamblea Legislativa, digamos que deben tener un punto y final para nunca repetirse. Y ese es el primer trabajo que la comisión ad hoc debería poner sobre la mesa. Significaría ser coherentes, pues, ¿verdad? Es como, a mí me sacó chispas el hecho de que el presidente de la República quisiera vía decreto renombrar el Día de los Acuerdos de Paz y decir que es el Día de las Víctimas. Y ya existe el Día de las Víctimas. Pero por otro lado, no abre, o sea, a las víctimas, por ejemplo, de la masacre del Mozote, no da a conocer los archivos militares. Entonces no hay, o sea, no hay congruencia. No hay coherencia. O sea, no sé, pues a mí me hace cortocircuito. O sea, por un lado hay un discurso, pero en las acciones se habla de otro discurso.
Sí, efectivamente. Miren, en El Salvador, igual que en muchos de los países latinoamericanos, Moisés Naím, este pensador muy relevante venezolano y radicado ahora en los Estados Unidos, señalaba que la mentira se ha instalado como política pública. Es decir, lo que tenemos ahora son gobernantes que mienten descaradamente con tal de conseguir favores electorales. Es decir, afianzan el respaldo ciudadano a través de mentiras. Y esto no es, digamos, sano para la democracia. Naím señala también que se ha instalado la violencia verbal contra aquellos que no piensan de forma similar a los que están gobernando. Es decir, esa intolerancia se ha instalado de manera muy agresiva, particularmente en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ciertamente ya no es una violencia física, gracias a Dios, como la que teníamos antes de la firma del acuerdo de paz, pero igual se matan reputaciones, ya se asesina lamentablemente el nombre, el buen nombre de alguna persona, y no hay debates políticos. Lo que tenemos son atentados a la dignidad de aquellos que no piensan como piensa el gobierno o el partido oficial. Y eso, pues, el acuerdo de paz es un ejemplo donde vemos que están mancillando la memoria de todos aquellos que lucharon porque hubiese más espacios políticos, para que hubiesen instituciones independientes, para que se respetaran los derechos humanos. Y lo que vemos ahora es un uso electoral de esta situación, rechazando los acuerdos de paz, porque saben que con eso vuelven al mismo estribillo de rechazar a los partidos tradicionales, donde ciertamente hay un sentimiento de rechazo de la gente, pero entonces lo deberían decir así y no estar, de alguna manera dejando de lado un parteaguas histórico que tuvimos ahí en el 92 y que sirvió para remozar la institucionalidad en el país. Sobre el tema de las elecciones, porque estamos ya, bueno, ya el 27 comienza la campaña por las alcaldías. En efecto. Aunque, pues sí, ya esto, incluso los magistrados, algunos magistrados han dicho que se han adelantado un montón en pedir el voto a los alcaldes, ¿verdad? Esto es un hecho. Ajá, aunque no pidan el voto, pero el solo hecho de tener vallas, de tener actividades públicas, pues habla perfectamente Sí, de pedir el voto, pues, de continuar en el cargo. Mitines y todo lo demás. Exacto. ¿Cómo se ve la campaña política en cuanto a los mensajes, en cuanto a las propuestas, si las hay, que has logrado dilucidar en ese gran bosque, ¿verdad? Que pues sí, porque uno sale a la calle y tenés rostros y banderas bueno, hay algunos que muestran la bandera, otros la esconden. Otros ya no, ¿verdad? Solo los colores. Sí. Ahora bien, el tribunal incluso ha dicho, Luis Mario, de que todos los partidos políticos han hecho campaña adelantada. El punto es, ¿y el Tribunal Supremo Electoral por qué no actúa? Claro, es muy importante. Miren, en el tema electoral, digamos que hay elementos esenciales que a los que debemos ponerle atención. En el caso de FUSADES venimos observando elecciones desde que nació el Departamento de Estudios Políticos allá en el 2010. La primera que observamos fue la de 2012, luego pasamos a 2014, 15, 18 y 19. Y no solo observamos la elección el día mismo del evento electoral, sino que también estos aspectos que ustedes atinadamente describen y señalan, que se presentan antes del proceso electoral y que sirven para que la cancha esté nivelada, donde juegan los competidores por el poder político, de tal manera que nadie esté sobre otro y tenga condiciones especiales que le den, digamos, alguna ventaja ilegal. Y lo primero que hay que señalar, además de lo que ustedes han dicho y que ahora mismo me voy a referir, es el respeto a la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Hay una estrategia perversa de deslegitimar a la autoridad electoral con el propósito que los electores, si no llega a darse el resultado que el partido oficial está señalando, puedan entonces reclamarle al Tribunal Supremo Electoral porque hubo fraude, un presunto fraude. Esa es la estrategia utilizada lamentablemente en otros países. Lo hizo Bolsonaro en Brasil,
lo hizo López Obrador en México, lo acabamos de ver escandalosamente en los Estados Unidos por parte del presidente Trump, y lo hizo pues el presidente Bukele en la presidencial allá en el 2019, y lo está repitiendo ahora mismo él y varios de sus funcionarios y candidatos que dicen que no confían en la autoridad electoral. A partir del acuerdo de paz al que nos hemos referido, hubo ya varias decenas de elecciones entre legislativas, municipales, del Parlamento Centroamericano y presidenciales, y si bien en algún momento, a partir de 2015, particularmente cuando se instaló el voto cruzado, la tecnología dio de qué hablar y se criticó parte de la organización del evento electoral en ese específico aspecto, los actores no han deslegitimado los procesos electorales, han aceptado la derrota, que por cierto es aspecto fundamental y esencial de cualquier proceso electoral, y hemos tenido diputados, alcaldes, miembros del Parlamento Centroamericano y particularmente presidentes y vicepresidentes electos legítimamente, y no se ha dado un escándalo como los que, por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas en los Estados Unidos. 2009, que fue la elección de la alternancia, es la mejor prueba de fuego que pudo tener El Salvador cuando después de 20 años de un mismo partido político entró la izquierda a gobernar. Y luego 2019, la misma elección donde el presidente Bukele fue designado como presidente de la República, también era un reto importante porque por primera vez, después de tener un sistema electoral presidencial donde participaban prácticamente 2 partidos únicamente, es decir, tenemos un sistema con muchos partidos, ya multipartidista, pero que al final en la presidencial venían participando solo los 2 grandes partidos mayoritarios. Ese tercer partido que fue Gana, por el que participó el presidente, igual ganó. Hubo una aceptación clara por parte de sus opositores, como la hubo allá en el 2009 cuando la alternancia, y eso significa que la autoridad electoral ciertamente funciona en el ámbito de la organización de elecciones. Hay aspectos que mejorar, el control sobre el financiamiento político, la justicia electoral que debe ser más oportuna, el tema de si debe separarse o no las funciones, que lo venimos discutiendo con organizaciones donde estamos en un consorcio ciudadano, ciertamente es importante, pero ese respeto a la institucionalidad debe ser la primera regla que los salvadoreños exijamos y estemos totalmente seguros que se va a respetar en la voluntad ciudadana. O sea, es decir, Luis Mario, si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral no es perfecto, pero garantiza. Se ha garantizado que quien ha ganado, pues ha ganado, ¿verdad? O sea, quien resultó ganador, pero, y lo que tú dices es que se está insinuando fraude por anticipado, porque si no obtienen los resultados que se esperarían o que le podrían vender a sus votantes, entonces esto justificaría una protestas o el no respetar, no respetar los resultados que emanen del Tribunal Supremo Electoral. Claro, ya vimos lamentablemente acciones en contra de organismos electorales en los últimos meses. Lo vimos contra la Junta Electoral Departamental en Santa Ana, en San Salvador. Vimos cómo asediaron al Tribunal Supremo Electoral, le pusieron candados. Los magistrados hablan de privación de libertad y hay causas iniciadas en la Fiscalía General de la República con testimonios de las personas que atestiguaron esa situación y videos de lo que sucedió. Es decir, esa violencia que incita el presidente cuando dice que va a haber fraude o funcionarios o candidatos no es sana, porque lo que está sembrando es lo que vimos en los Estados Unidos y que derivó en una situación muy particular allá en la democracia más consolidada en el mundo, y aquí por supuesto donde pueden aflorar sentimientos que nos lleven a una violencia que no queremos que se repita y que era la que se daba constantemente después de cada periodo electoral. Entonces, lo importante o lo estratégico o lo más relevante es que los actores políticos se ciñan a la legislación electoral. Ahí hay recursos, ahí hay momentos, ahí hay plazos, ahí hay reglas que se deben seguir y que si se incumplen, pues los actores que se sientan agraviados y que crean que las condiciones y la mesa no está nivelada para que puedan actuar en la disputa electoral, pues entonces reclamen
y vayan al Tribunal Supremo Electoral e impugnen. A través ¿verdad? de las instancias correspondientes. Es correcto, Ajá. sin violencia, sin estar con asedios a la autoridad electoral o amenazándolos como estamos viendo ahora mismo, Sí, ¿no? amenazar de palabra, pero no presentar pruebas, es lo que tú dices. Ni mucho menos utilizar los canales correspondientes para hacer las denuncias y presentar pruebas. Estoy tratando de hacer un resumen sobre esto, de lo que opinan algunos amigos radioescuchas a través de la transmisión de Facebook Live. Y algunos dicen, bueno, pero si ya ha habido en otras ocasiones candidatos que también han gritado fraude y han pedido incluso acción de la Fuerza Armada, como por ejemplo Norman Quijano, por ejemplo, o Portillo, cuando iba de vicepresidente, candidato por Tío Cuadra. Ajá, exacto. Allá fue, me acuerdo, en el redondel de Luceiro. Exacto, hacia el Hotel Crown Plaza, que era donde estaba la sede del Tribunal Supremo Electoral. No es la primera vez, hay que decirlo, lo ha hecho Arena, lo ha hecho el FMLN en su momento también. Yo me acuerdo, bueno, Chafik Handal Iracundo, allá en el parque Cuscatlán, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que aparece la palabra fraude, Luis Mario. Sí, efectivamente, lo que estamos observando ahora mismo, a diferencia de años anteriores, donde efectivamente acepto que ha sucedido situaciones complejas, como aquella elección del alcalde de San Salvador con Violeta Mengíbar y el candidato Samayoa, que tuvo Rodrigo Samayoa, que tuvo como diferencia 50 y pico votos, si no me equivoco, y que venía una turba supuestamente del FMLN subiendo hacia el hotel. Sí, son situaciones históricas que no se deben repetir, y efectivamente que hayan sucedido, ¿ya?, en los años anteriores, después del acuerdo de paz, no justifica que siga sucediendo ahora mismo, como lo estamos viendo con el Tribunal Supremo Electoral y con juntas electorales departamentales. Agreguémosle a esto que vimos la captura de miembros de las juntas electorales departamentales porque militantes del partido oficial interpusieron denuncias, y la policía entonces llegó y dice que capturó en flagrancia a los que estaban incumpliendo disposiciones electorales, cuando esas son, digamos, funciones que tiene la autoridad electoral. Y una nota que podría hacer la diferencia en esta violencia verbal que se está incitando, preparando el camino, por si acaso, según el gobierno, no se obtienen más de 60 diputados, lo cual es un error estarlo diciendo, porque una cosa es que las encuestas digan que el presidente tiene una aceptación importante, o que el partido tiene una aceptación importante, y que 60 y pico % de la población cree que va a ganar en la asamblea, más 10 que pueda tener Gana, que ha sido su aliado en los últimos, pues fue el partido por el que compitió el presidente, entonces suma 70, y eso significa 70 diputados. Ya hemos escuchado a varios colegas también señalando que eso es un error, pero que puede confundir a la gente. Y entonces lo que nos preocupa en este caso, y que es otro de los aspectos esenciales, es la seguridad el día de la elección, ¿no? Con el comportamiento que hemos estado viendo, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Perdón, es que fui algo por aquí. Okay. Con el comportamiento que hemos estado viendo pues, el titular de la Fuerza Armada, el titular de la Policía Nacional Civil, nos preocuparía que la seguridad esté a la orden del gobierno, a la orden del partido oficial, y no a la orden de los salvadoreños, cuidando el proceso electoral. Y en caso de protestas en contra del Tribunal Electoral, como vimos cuando se asedió, cuando se llegó a secuestrar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, donde la policía no atendió el llamado, ¿ya?, entonces podría darse el caso que acá también se retrase ese auxilio a la autoridad electoral. Y esa podría ser una nota diferente a la que hemos visto en otros años, donde la autoridad electoral, donde la autoridad pública debe estar al servicio de los ciudadanos y de la autoridad electoral, y no de un gobierno o un partido específico. Hasta el momento la Policía Nacional Civil no ha dado una explicación del por qué no actuó cuando secuestraron a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y miembros del Tribunal Supremo Electoral. Sí, en efecto, hemos escuchado algunas declaraciones del director de la policía, pero las imágenes hablan, ¿no? Es decir, vimos lo que sucedió frente al Tribunal Supremo Electoral,
que yo que recuerde en la época contemporánea no hemos visto eso. Ciertamente Chaficandal gritaba en una plaza que podía haber fraude, ¿no? Pero en principio no lo vimos haciendo eso, ¿no? Y cuando pasó lo de Violeta Mengíbar y Samayoa, que ya lo mencioné, el Tribunal Supremo Electoral actuó de manera muy transparente, que por cierto ahora mismo es enormemente importante, muy importante, que la transparencia del proceso de cada una de las etapas que vaya diligenciando el Tribunal Supremo Electoral, pues sean frente al público, lo más abierta posible, con información sobre cada una de las decisiones que se vayan tomando para que se contrarreste esta acusación de un posible fraude, ¿no? Hay aspectos importantes como el de la tecnología que se va a implementar en esta elección, que a diferencia de 2015 y 2018, donde tuvimos problemas con la tecnología, 2015 fue un desastre porque falló el procesamiento y la transmisión y hubo muchas inconsistencias en las actas, hasta se tuvo que repetir por orden de la Sala Constitucional el conteo en la circunscripción de San Salvador, y en 2018 pues se asignaron marcas a diputados que no les correspondían, sí, y los perdedores ganaron y los ganadores perdieron y tuvo que corregirse. Ahora que va a haber tecnología en mesa, cada junta receptora de votos con su laptop, su escáner, su impresor, ya debe cuenta que los partidos tienen que vigilar, tienen que aceptar que todo está funcionando de manera adecuada, pero para que haya aún más transparencia y se evite este tipo de acusaciones, debería haber una observación independiente por parte de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, que tienen expertos en tecnología electoral, y también invitarse por parte del Tribunal Supremo Electoral, que lo dijimos la semana pasada en una posición institucional como FUSADES, a expertos de la sociedad civil organizada, de las universidades que tienen la carrera de informática, ingeniería en sistemas, para que también auditen de manera independiente este tipo de tecnología que se va a utilizar, la capacitación que deben tener los miembros de la JRB que van a manejar la tecnología también es fundamental. El soporte tecnológico que van a tener la JRB por parte del Tribunal Supremo por si sucede alguna situación extraordinaria para que la puedan resolver, las conexiones que no fallen en los centros de votación y también todo el tema de la seguridad perimetral, y no me refiero a las de la Fuerza Armada, sino a la tecnológica, es decir, ¿quién va a dar esa seguridad donde se encriptan resultados cuando esto se está procesando y transmitiendo, de tal forma que tengamos toda la seguridad que ahí no se van a trastocar los resultados? Que no se caiga el sistema, dices tú. Ya de por sí, la logística y el día, es complejo todo. Y dices tú, hay un elemento adicional que no hubo en elecciones anteriores, y es que puede haber acciones de favoritismo por parte de la PNC o la Fuerza Armada en favor del partido oficial en determinadas circunstancias. ¿Eso es un temor latente para ti, Luis Mario? Bueno, si uno toma en cuenta la actitud de los titulares de la Fuerza Armada el 9 de febrero y luego lo que hemos visto de actuaciones de la policía y su director, que estuvo, digamos, en situaciones ya en la Asamblea Legislativa con un proceso de antejuicio por no hacerle caso a la autoridad, y donde el juez dijo que la única razón por lo que la absolvía era porque la Asamblea no había cumplido un requisito, pero que sí hubo una mala acción, una mala conducta, sí la hubo, dijo el juez. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es señalar que la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil debe estar a la orden de los electores, cuidando la seguridad de todos los que vamos a ir a votar, de los centros de votación, la custodia de los paquetes electorales, tanto cuando van a ser dejados en los centros de votación como cuando se lleven al Centro Nacional de Procesamiento y Resultados Electorales Preliminares, el CNPRE. Es decir, todo eso debemos garantizar que va a suceder de manera correcta y transparente, porque son situaciones que vendrían a complicar mucho, digamos, la paz del día de la elección, que todos siempre señalamos que debe ser una fiesta, pero que efectivamente
debe respetarse, ¿no? Okay. Y hay otras situaciones, sí. Perdón, la custodia de todo, de todos los elementos que involucra el proceso electoral, Luis Mario, involucra a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. El otro día que conversábamos con el fiscal Raúl Melara, Tony nos decía que ahora se van a poner más fiscales electorales. Deberíamos como ciudadanía entonces de estar vigilantes de la transparencia que también y eficiencia que también muestren Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República en pro de la transparencia del proceso y de la legitimidad del proceso? Sin duda alguna, la función de la Fiscalía General a través de la Fiscalía Electoral, que depende de esta institución, es fundamental para evitar que se cometan delitos electorales el día de los comicios. Pero igual puede cualquier ciudadano, y particularmente los partidos políticos que están presentes el día de la elección vigilando que todo esté desarrollándose de manera normal, puedan también denunciar actuaciones que puedan salirse de la normalidad por parte de quienes tienen la obligación de custodiar la seguridad el día de la elección. Me refiero a la policía, a la Fuerza Armada. Hay otro elemento, Luis Mario, hay otro elemento que poco se habla, pero que siempre, no siempre, en los últimos años viene apareciendo. Janet Aguilar, especialista en temas de seguridad, estuvo con nosotros precisamente el lunes pasado, hace una semana exactamente, y ella decía de que cada vez es mayor el involucramiento de pandillas, de mareros, no solamente en planillas de partidos políticos como candidatos, sino que también juegan un papel coercitivo hacia la población el día de la elección, y que hay pactos que han hecho partidos políticos o gobiernos en el pasado que van encaminados a favorecer el voto de esos partidos políticos a través de las pandillas hacia determinados partidos políticos. Eso Janet Aguilar lo da por hecho. Dice que incluso estamos ante ¿cómo fue que lo llamó ella? Una gobernanza, existe el peligro de una gobernanza delincuencial, ¿verdad? Y que no sabe qué tanto habrán influido estos grupos delincuenciales en resultados electorales. Bueno, ese es un punto muy relevante. Janet Aguilar es una investigadora de primerísimo nivel. Recordemos que antes estuvo en la UCA, si no me equivoco, era la que lideraba el IUDOP, el Instituto de Opinión Pública de la UCA, si no me equivoco. Exacto, el tema de las encuestas. Tema de las encuestas, pero también ella le ha dedicado mucho al tema de la seguridad pública y particularmente a investigar sobre este tema de pandillas. Ningún partido político de los relevantes en el país, lamentablemente, está exonerado de haber negociado y pactado con pandillas, según lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Incluso el actual partido y gobierno se señala como un actor que ha tenido un presunto pacto de pandillas. Entonces, en el pasado, la Fiscalía General de la República dispuso investigar este tipo de denuncias, porque se decía que quitaban DUIs en las colonias o amenazaban a los ciudadanos para que votaran por determinado partido o impedían que fueran a votar. Es decir, todas estas denuncias la población ojalá las haga y pueda las autoridades, en este caso la Fiscalía, investigar si es cierto o no. Que son un actor relevante que influye en el país, las pandillas, pues lamentablemente es así. Lo vemos en términos de seguridad ciudadana, cuando ellos aumentan o disminuyen los homicidios según las circunstancias políticas que tengamos. Y en elecciones, ciertamente, ese fantasma siempre ha estado ahí. Nadie lo ha podido comprobar. Imágenes que hemos visto en televisión o las investigaciones que periódicos electrónicos han hecho sobre estos pactos, sí, digamos, como bien lo señalaba Janet,
nos dan suficientes elementos para considerar que estén o puedan estar involucrados queriendo influir en uno u otro resultado de la elección. Ahí es entonces fundamental, insisto, la denuncia que se pueda tener por parte de los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que quien debería de, concretizar si esto se ha dado o no, son las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Aquí tengo las declaraciones textuales. Dijo, a estas alturas es imposible ganar elecciones sin apoyo de las pandillas. A este punto no tenemos idea de la magnitud que esos hechos, pactos con pandillas, han tenido en los resultados electorales, incluso presidenciales, dijo. Y agregó, si no hay un replanteamiento de las políticas de pacificación del país con respecto a las pandillas, estamos ante un escenario de gobernanza criminal que podría llegar a tocar fondo en los próximos años. Bueno, es muy relevante y muy importante, ¿no? Y además preocupante, porque ya en otros países ciertamente no han sido las pandillas, han sido otros actores los que han secuestrado al Estado, a las instituciones. En Guatemala lo vemos con claridad, en Honduras, allá particularmente el narcotráfico. Pero efectivamente el hecho que estén introduciendo o puedan introducir dinero mal habido en las campañas o puedan infiltrarse en consejos municipales. Incluso vimos en el pasado la incorporación de personas en la Asamblea Legislativa o en partidos políticos, que de repente sale ahí también algún miembro de las pandillas involucrado, es un peligro, ¿no? Y la atención la debemos poner no solo en esta elección, sino luego cuando lamentablemente comencemos con algún repunte de homicidios o alguna situación en términos de seguridad pública que debe estarse observando ya no solo por entidades nacionales, sino por aquellas que también conservan un interés por el país, de tal forma que investigan, observan, denuncian qué está pasando en el país. Fíjense cómo en aquel momento al FMLN se le dijo que estaba involucrado en ejecuciones extrajudiciales de pandilleros, ¿ya? Sí. Tampoco puede estarse atacando el problema con más violencia, ¿no? Entonces es un aspecto fundamental que, por cierto, los candidatos a diputados deberían estar dando sus propuestas al respecto de cómo se van a tomar estas en las plataformas legislativas. Precisamente sobre eso te preguntábamos hace un ratito y nos quedan 10 minutos de entrevista. Quisiéramos saber si entre todo ese bosque de mensajes, si hay algo que te haya llamado la atención, porque ahí están los candidatos vendiéndose, unos son pro vida, otros son pro choice, otros son hasta rescatistas animales, he visto yo, otros son en favor del medio ambiente, que los derechos de la mujer, que o sea, de todo, hay otras que pues sí parecen más modelos que candidatas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de lo que has visto de la campaña política de diputados y la adelantada de alcaldes? Claro, empezando por lo último, una violación muy clara a la legislación electoral, una falta, a mi juicio, de mayor fuerza por parte del Tribunal Supremo Electoral para poner las condiciones equitativas para la elección. Cuando tienes una conducta omisiva, es decir, cuando no ejerces tu papel como autoridad electoral, entonces se da este tipo de conductas. Deberían presentarse, por ejemplo, medidas cautelares que suspendan la transmisión de spots publicitarios que claramente violentan la ley, o de tweets o de campañas a través de redes sociales donde el funcionario se prevalece de su cargo para hacer política partidaria. Entonces, el llamado a que la elección sea equitativa es la autoridad electoral, ¿ya? Y no otra institución. Y en ¿Por la qué no medida, lo entonces, hace? ¿Por qué no lo hace el Tribunal Supremo Electoral, Luis Mario? Mira, hay procesos abiertos, hemos visto ya suspensión de algunas campañas o propagandas de manera ilegal, que se están dando de manera ilegal, pero aquí pueden suceder varios factores: que no tenga el personal suficiente, que las sanciones sean muy, digamos, leves, las que están incluidas en la legislación electoral, de hecho lo son,
pero particularmente, y que sí es una situación a la que hay que poner la atención, que no exista consenso al interior del Tribunal Supremo Electoral para castigar a los que están incumpliendo, mejor dicho, la legislación y la ley electoral. Es decir, el colegiado, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano colegiado con 5 magistrados propietarios, 5 suplentes, donde las decisiones se deben tomar, ojalá por consenso. Ciertamente hay mayorías, la mayoría calificada de 4 magistrados o la mayoría simple, pero en la medida que no se ponen de acuerdo y que la imposición de sanciones requiere el consenso de 4 votos, ¿ya? Entonces tenemos retraso en la tramitación de los casos. Entiendo que hay más de 70 procesos abiertos, incluyendo aquellos en contra del Ejecutivo y del partido oficial, pero que no avanzan. Insisto, que puede ser por falta de personal, pero también por falta de consenso en el Tribunal Supremo Electoral, y eso lo tiene que revisar el tribunal. Y repito que las medidas cautelares, que no son más que aquellas decisiones de la autoridad que suspenden el acto que está violentando la ley mientras se resuelve el fondo, ayudarían a que la cancha no se desnivele. Pero si la medida cautelar llega muy tarde, es decir, si el spot se saca del aire o de las redes sociales, ya cuando ha avanzado 3, 4, una semana, ya ha impactado en los electores. Y entonces ahí es donde la autoridad electoral debe tener pues un mayor cuidado, ¿no? Ahora bien, debería de haber entonces sanciones mucho más drásticas desde el primer día. En efecto, deberían haber procesos desde el primer día, deberíamos tener, como lo hemos venido pidiendo desde hace años, un régimen sancionatorio mucho más severo. Es decir, si usted hace campaña adelantada, si usted se prevalece del cargo, bueno, cuando un funcionario se prevalece del cargo, incluso puede ser retirado, apartado de ese cargo, pero no hemos visto que esos procesos se activen. Tampoco tenemos en la ley, que era la primera idea que les estaba diciendo, sanciones que, por ejemplo, hagan que un partido pierda su existencia o que quien ganó el cargo, ya sea de diputado o alcalde, igualmente lo pierda si se comprueba que hizo campaña adelantada o que usó fondos, por ejemplo, ilegales. Ese tipo de sanciones que en otros países existen y que son ciertamente muy graves, pueden disuadir, pero cuando lo que tiene son sanciones pecuniarias muy bajas, entonces los candidatos casi que hacen la cuenta, ¿no? De cuánto les va a costar eso. Dice un magistrado que un candidato de no sé qué partido le llegó a preguntar cuánto me costaría o de cuánto es la sanción si hago campaña adelantada. No puede ser. No es, digamos, Sí, sano. prefieren pagar la multa, ¿verdad?, a cumplir la ley, es lo que tú dices. Sí, Ahora sí, bien, sí. esto no se va a cambiar mientras los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sean propuestos por los mismos partidos políticos en contienda y electos dentro de la Asamblea Legislativa, en donde están los partidos políticos también representados. Y eso es un punto relevante que lo hemos venido mencionando. Ciertamente las sentencias de la sala señalaron que los magistrados del Tribunal Supremo no pueden tener vínculos ni formales ni materiales con los partidos políticos, y a partir de 2014, teóricamente, ese ha sido el criterio para nombrar a estos funcionarios. Ya vimos cómo se separaron a 2 que no cumplieron esas funciones, y cómo la Sala de lo Constitucional dijo que se estaban incumpliendo estos parámetros. Entonces, lo relevante es que los que son jueces electorales pues cuiden la legitimidad del proceso y no el interés de un partido. Y ciertamente hay que evitar que eso sea lo que esté, digamos, retrasando la toma de decisiones en materia de sanciones, ¿no? Y yo les quiero mencionar en los pocos minutos algunos aspectos porque es muy relevante poner la atención, por ejemplo, al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, que si bien obviamente está autorizado 45 millones de dólares, buena parte de ese dinero hemos tenido información que no está depositada, es decir, no se ha hecho la transferencia a las cuentas del Tribunal Supremo Electoral, y por tanto, si se está a pocos días de la elección sin comprar determinados bienes o sin ejecutarlos, entonces se puede poner en riesgo, digamos, algunos aspectos de la organización de la elección que si se retrasan,
Eso pues no es sano para el proceso electoral. De igual forma, es importante que el refuerzo presupuestario que se le dio al tribunal de 5 millones para la compra de implementos de salud para prevenir el tema de contagios por la pandemia, también se le desembolse al Tribunal Supremo Electoral para que proceda a comprar todos aquellos implementos que son necesarios. Y también es necesario que el tribunal informe cuáles son las medidas, pero informe de manera masiva, de tal manera que los electores nos sintamos seguros que no vamos a ser contagiados cuando lleguemos a un centro de votación, porque eso es muy relevante para que la participación electoral no vaya a ser muy baja. Hay que resolver casos de qué va a suceder, por ejemplo, cuando llegue alguien que muestre temperatura más allá de lo permitido y que eso sea un síntoma de un posible contagio. No, a esa gente no se le puede negar que voten. Entonces hay que resolver si va a haber algún salón especial donde los funcionarios electorales van a estar con trajes de bioseguridad para que esas personas puedan votar, ¿no? Luis Mario, sobre esto del presupuesto, tú dices, se hace un llamado para que el Ministerio de Hacienda haga el traslado de fondos del presupuesto general de elecciones y también de este refuerzo presupuestario de $5 millones. Pero la semana pasada también se conoció que había un incremento en el salario de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, entiendo que iban a sesionar el día viernes sobre ese tema. El salario. Se sesionó el día viernes y allí se iba a ver ese tema. Pero, a ver, son cosas que uno desde afuera, la ciudadanía desde afuera dice, bueno, ¿cómo es posible que están pidiendo un refuerzo? Porque no son suficientes los fondos dentro del presupuesto para el proceso electoral. Y por el otro lado, hay un aumento en los salarios de los magistrados. O sea, son incongruencias. Sí, efectivamente, es una incongruencia, son contradicciones que deben los magistrados del Tribunal Supremo Electoral explicar. Y según escuchábamos en una entrevista a algunos de los magistrados, lo que señalaron fue que el aumento que se hizo venía en el presupuesto y que no había sido en teoría solicitado incluso por el mismo Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por Ellos quién? tienen que explicarlo y si se puede reorientar ese tipo de fondos para que vaya a lo que se necesita, particularmente para promocionar que vamos a estar en lugares seguros donde no va a haber contagios, pues ojalá se haga. Eso se puede solicitar con Luis Mario, una... perdón, Sí. pero es que este tipo de acciones, a ver, a uno no le termina de caer la peseta, como decimos, ¿verdad? Porque estamos estamos ante un presupuesto incluso que no tiene los fondos suficientes para financiarse. Estamos en un 2021, económicamente hablando, tan difícil o quizás más que el 2020 por la pandemia COVID-19. Entonces, cuando se producen este tipo de situaciones, uno como ciudadanía dice, bueno, entonces aquí no hay congruencia de que los funcionarios públicos o los servidores públicos en realidad lleguen a trabajar por el país. Claro, es injustificable e insisto. Y entonces ahí crean duda de la población. Claro, pueden pedir una reforma para que esos fondos se utilicen en la organización de las elecciones y eso lo puede hacer pues primero el Tribunal Supremo solicitándole al Ministerio de Hacienda para que la Asamblea Legislativa haga los respectivos ajustes, ¿no? Importante que ese tema, insisto, como tú bien lo mencionas, no siga ahí generando esas contradicciones y lo tienen que aclarar los magistrados y ojalá lo puedan resolver. Pero igual los ciudadanos necesitamos toda la información que les estoy mencionando que tiene que ver con elecciones en medio de pandemia que ya se hicieron en otros países y que es relevante porque la participación electoral también decide acerca de la legitimidad que tienen los diputados electos y los alcaldes electos. Una participación electoral baja reduce la legitimidad de quienes son electos, ¿no? Porque que termine participando el 40%, ¿no? Y eso se distribuye en los diputados electos y los alcaldes electos. Una participación electoral baja reduce la legitimidad
Hola, hola. Hola, hola, perdón, Adelante. apaché un botón aquí que no era, perdón. No te preocupes, con eso terminaba. Es importante que se logre incentivar, ojalá, la participación electoral. Pero no me respondiste qué Sí. pensás de los mensajes que has escuchado hasta el momento. Bueno, sí, efectivamente, perdón, es que me distrajo, Diana Verónica. No, Porque, no, porque sí, vaya, ajá. ¿Qué mensajes se han escuchado hasta ahora? Pero votante informado, pues, ¿verdad? Puede tomar unas mejores decisiones en caso que no la haya tomado ya por Claro, corazón, claro. por hígado, por bilis o por razonamiento, lo que ahora, sea. ahora lo que insistimos, debemos de votar por las propuestas que hagan los candidatos y también, a ver, por esa moralidad notoria que nos haga creer que o nos dé la certeza de que esas propuestas de llegar a ser ganador las va a impulsar. Efectivamente, nosotros organizamos por tercera ocasión un foro que se llama Plataformas Legislativas. Y a ese foro invitamos a todos los partidos, llevamos 3 elecciones legislativas haciéndolo, para que puedan darle a la población la información sobre su oferta electoral. Y para que no se dispersen, les pedimos que hablen sobre temas particulares. En esta ocasión les dijimos que hablaran sobre elecciones de segundo grado de funcionarios, fiscal general, magistrados de corte, Ajá. todo el tema de transparencia y cómo van ellos desde la Asamblea a impulsar el combate a la corrupción, y el tema de la seguridad pública, cuáles van a ser las herramientas legales que le van a dar a la autoridad para que se continúe con el combate a la inseguridad. Y llegaron todos los partidos excepto Nuevas Ideas, que no respondió la invitación, y que otro partido más, Cambio, Democracia Salvadoreña, que se disculpó. Ujú. El resto llegó, expuso sus propuestas, nos parecieron propuestas muy sensatas. Esta semana vamos a publicar una memoria para que la gente pueda, ojalá, leer. Vamos a dar algunos resúmenes de tal forma que la gente pueda conocer de qué se trata esta oferta electoral. Si se vota solo por el rostro, o se vota por un eslogan, o se vota fundamentado en la mentira, no vamos a tener, digamos, una elección que se fundamente en el voto informado, y eso es muy peligroso. Bueno, a ver quiénes llegan a la Asamblea Legislativa. Sí. A A ver, ver qué ¿qué pasa. debe? Yo insisto en el tema de, a ver, de cómo verificamos la transparencia del proceso y la veracidad de los resultados. Además de de este consejo consultivo externo que ustedes como FUSADES están proponiendo, Luis Mario, en donde estén organismos internacionales, en donde estén representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, dando fe de la transparencia del proceso, ¿qué más debería de estar haciendo el Tribunal Supremo Electoral para garantizar transparencia y veracidad en los resultados? Mira, informar mucho, a diario. Cuando vemos, y ahora las redes sociales nos lo permiten, cómo actúan los miembros de otras autoridades electorales en el mundo, nos damos cuenta que hace falta tarea para informar en el caso salvadoreño. Les pongo el ejemplo del Instituto Nacional Electoral de México, donde sus consejeros, así se llaman allá, a diario postean videos explicando sus resoluciones, señalando por qué han multado a determinados partidos o por qué han suspendido determinada propaganda, pidiéndole a los actores políticos que cumplan las reglas y pues mostrando todo aquello que están haciendo ahora por esta particular situación de la pandemia para asegurarle a sus conciudadanos que van a estar en un entorno seguro. Entonces, esa es una medida, ¿no? Una actuación mucho más protagónica en las redes sociales de los señores magistrados y una campaña más agresiva del Tribunal Supremo Electoral informándonos sobre todas las decisiones que se están tomando. Lo segundo es un llamado a los organismos que por años han enviado misiones de observación internacional. Entendemos que la misión de la Unión Europea en esta ocasión será de muy pocos integrantes. Ojalá lo reconsidere la Unión Europea y envíe una misión electoral de observación electoral robusta que pueda no solo hacer observación en distintos centros de votación a nivel nacional,
sobre el proceso me refiero, sino que también pueda incorporarse a esta comisión que podría estar observando la transparencia en el uso de la tecnología. Lo mismo la Organización de los Estados Americanos, cuyas misiones siempre han sido muy destacadas. También es importante que se instalen lo más pronto posible en el país para comenzar a tener reuniones con distintos actores independientes a los del tribunal, de tal manera que puedan recabar información de aquello que nos preocupa, ¿no? Y luego los mismos partidos políticos están en la Junta de Vigilancia y ellos son también contralores de lo que está sucediendo y lo tienen que denunciar, lo mismo que aquellos que vamos a hacer observación a nivel nacional, ya que ya estamos activados y estamos pues tratando de dar información a la población. Ok, para terminar y brevemente, Luis Mario, en los últimos días se tenía que cerrar ya el plazo por los tiempos, volviendo al tema de los tiempos electorales, para la inscripción de los candidatos. Y finalmente había 2 candidaturas que estaban ahí pendientes por impugnaciones, entiendo, no sé cómo el término técnico, de Walter Araujo y de Margarita Escobar. Exacto. Nuevas Ideas y Arena. A lo cual los magistrados tomaron decisión de inscribirlos con 3 de 5 votos, cuando supuestamente la ley del Tribunal Supremo Electoral exige que sean mayoría calificada. Sin embargo, algunos decían que el magistrado Noel Orellana, precisamente escuché declaraciones en donde él decía que mientras una persona no haya sido vencida en juicio, continúa siendo inocente, y que partiendo de ese principio y dado que los tiempos electorales estaban corriendo, habían tomado la decisión de inscribirlos o de dejar que se inscribieran. Sí, es un tema trascendental en el caso de la organización de una elección. Si no hay inscripción de planillas, no existen fotografías de los candidatos y no se puede dar orden de inicio a la impresión de las papeletas, ¿ya? En efecto. Digamos que están atadas las decisiones. El tiempo corre y por tanto es importante que el tribunal defina todas las planillas. Escuchaba a un magistrado esta mañana que señalaba que falta la planilla de San Salvador, precisamente por estas situaciones que ustedes están mencionando, y que ya en 10 departamentos pues están imprimiendo, se imprimieron ya las papeletas y están por diagramarse en otros 4, Santa Ana, San Vicente, La Libertad y por supuesto el caso de San Salvador, donde también se está trabajando en la diagramación de las papeletas de los consejos municipales, escuchaba, ¿no? Porque ahora llevan bandera y foto del alcalde. Es decir, el retraso en la inscripción de candidatos dentro de las planillas puede ocasionar a su vez un retraso en la impresión de las papeletas. Recordemos que son aproximadamente 18 millones de papeletas, porque hablamos de diputados municipales, parlacen, además que se imprimen una cantidad adicional por cualquier eventualidad que pueda suceder. Entonces, la legalidad de la actuación del Tribunal Supremo Electoral para inscribir o no las planillas, pues tiene que observarse y se puede recurrir por parte de los mismos candidatos que se vean afectados en su candidatura. Efectivamente, las decisiones acerca de la inscripción de candidatos se han venido tomando con mayoría calificada durante las elecciones anteriores. Existe una disposición en el Código Electoral que así lo establece, el artículo 64, y por tanto, aunque expresamente no lo señale, digamos que esta es una decisión relevante. Debería estar esa regla electoral de la mayoría que se debe tener para inscribir planillas, debería estar de manera expresa, ¿no? Pero digamos que el tribunal ha venido sentando precedentes acerca de la relevancia que tiene esta decisión y por tanto del acuerdo que debe adoptarse por 4 votos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. ¿Fusades formará parte de algún grupo de observación del proceso? Sí, estamos junto con otras organizaciones que formamos parte de un consorcio ciudadano que se llama Espacio Electoral. Nos encontramos en este momento todas las organizaciones reclutando a los observadores
y llevaremos probablemente a finales de esta semana ya la solicitud para la firma de un convenio con el Tribunal Supremo. Ciertamente ahora el número de observadores debe ser acorde a lo que implique un menor número de personas en los centros de votación, pero eso no significa que se tiene que eliminar o poner trabas a aquellas organizaciones de la sociedad civil que queremos también dar fe de la legitimidad y de la transparencia del evento electoral. Pues sí, mientras más ojos, mejor, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Ok. Mejor. Y importante, mira, más adelante vamos a invitarlos, Luis Mario, para conocer qué organizaciones están en este Decido, dijiste el movimiento, ¿verdad? Se llama Espacio Electoral. Espacio Electoral. Espacio Electoral, ok, para conocer quiénes están, ¿verdad? ¿Qué sectores de la sociedad civil están representados en este movimiento? Gracias por tus apreciaciones, Luis Mario, y gracias a todos también los que nos han estado escuchando. Comentarios, bueno, hay unos que van con bilis. Van con bilis. Esos no los leemos, tratamos de descifrar, ¿verdad? Exacto, estamos haciendo un resumen. Lo que sí podemos decir es que, pues sí, hoy por hoy, de acuerdo a los comentarios de nuestro radio escuchas, ¿verdad? Los candidatos de los diferentes partidos políticos y tanto las instituciones, pues también hay muy poca credibilidad. Qué gusto escuchar a Luis Mario, dice aquí Fernando. Bueno, siempre explica bien ese nudo electoral, gran profesional y catedrático de varias generaciones. Muchas gracias por la invitación, Tony, Ana Verónica. Estoy a la orden e inviten más seguido, hombre. Oiga, ¿a dónde das clases ahora, Luis Mario? Estamos en la UCA, en las maestrías de Administración Pública y en la de Ciencia Política. En la UCA, muy bien. Muy bien. Gracias, Luis Mario, un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Luis Mario Rodríguez, ¿verdad?